Bueno, vuelvo a dar otra vez las buenas tardes a todo el mundo. Ya por fin estamos todos juntos, podemos comenzar. Y recordamos que esto es un acto que se hace desde lo que es la sección de psicología. Es un acto en el que yo sé que ha intervenido de un modo muy directo, trabajando muchísimo en ello, Maite Pedraza. También sé que ha habido algunos más por ahí, pero no vamos a citarle, no vaya a ser que igual no le guste. Y que cuenta, como es natural, con la colaboración principal, fundamental, de lo que es Lapsus de Toledo, la agrupación Lapsus de Toledo. Es una agrupación que está formada por mujeres con un gran grado de compromiso de todo tipo, que está, según mis notas, formado fundamentalmente por especialistas, por expertas en psicología, en psiquiatría, en sociología y en este tipo de ciencias más o menos próximas y cercanas. Lógicamente, el acto de hoy de lo que trata es de representar a un determinado número de mujeres que han tenido un alto grado de ese compromiso que hace que nuestra sociedad avance. Nuestra sociedad no es algo estático, nuestra sociedad es algo muy dinámico, pero es muy dinámico porque hay personas que están tirando de ese carro en el que yo, para mí, yo lo denomino el carro ese como un yugo. Por eso, para mí, el concepto más bonito que hay en la relación cuando se establece entre un hombre y una mujer es el de cónyuge, porque viene del latín de aquellos dos que están tirando del yugo, los dos que están debajo del yugo tirando al mismo tiempo, emparejados, con el mismo compromiso, con el mismo esfuerzo, con el mismo objetivo, con el mismo fin. Entonces, la sociedad es una sociedad que evoluciona porque hay mucha gente comprometidos precisamente en ese tipo de esfuerzo. Los compromisos no solamente son de tipo sociales. A lo largo de la historia ha habido mucho tipo de compromisos. Es decir, los compromisos, para mí los fundamentales, son los éticos. Cualquier tipo de actividad sin ética, para mí no tiene ningún tipo de justificación. Es decir, hay compromisos sociales, sindicales, feministas, laborales, hay compromisos de los últimos que se están alcanzando en lo que es esa evolución de la sociedad, como pueden ser los ecológicos o los de la contaminación. Y últimamente, si queréis, y ya con esto voy a cerrar y dejar paso a Cristina, últimamente están aquellos otros compromisos que nos hacen avanzar en el conocimiento de lo que son las nuevas tecnologías y los límites y el control que hay que tener sobre esas nuevas tecnologías. Por ejemplo, el derecho al olvido o el derecho también al recuerdo. Es decir, las nuevas tecnologías que están haciendo avanzar muchísimo a la sociedad también necesitan de un cierto grado de control y de protagonistas que procuren que avancen de un modo positivo. Bueno, con esta pequeña introducción quiero dejar paso directamente a Cristina Jarque, porque ella es quien conoce realmente a todos los personajes y a todos los participantes. Cristina, cuando quieras. Muchísimas gracias, Eliseo. Yo quiero sobre todo comentarles de qué manera iniciamos nuestros monólogos femeninos, que ya tienen mucho tiempo y que tengo además el gran gusto de haberlos podido internacionalizar. Empezamos en Toledo, en nuestra ciudad, en donde nosotros hacemos la transmisión del psicoanálisis, y luego poco a poco, a partir de todas estas posibilidades de darle la palabra a las mujeres, iniciamos la posibilidad de poder poner palabras a aquellas mujeres que han tenido algún tipo de violencia en sus vidas, y no solamente mujeres, sino sujetos en general. Nuestros monólogos empezaron a hablar no solamente de lo femenino, sino también de la violencia en general que ocurre en nuestra sociedad actual. Siempre decimos que nosotras no estamos solas como mujeres,
Somos mujeres que nos acompañamos también por hombres que no están excluidos de nuestra asociación, sino al contrario, son hombres que están incluidos y que trabajan con nosotras para que haya precisamente una posibilidad de equipo entre hombres y mujeres, todos trabajando en contra de la violencia que nuestra sociedad actual vive. Yo quiero comentarles una anécdota bien bonita e interesante que tuve. Hace 15 días me invitaron a Perú a dar precisamente el monólogo que ustedes van a ver esta tarde. Y cuando estábamos haciendo los monólogos, pues nos invitaron a tomar unas fotografías porque mi compañero es un fotógrafo muy reconocido y entonces querían que tomara el cóndor, que es este pájaro que es peruano y que querían que tomara el cóndor pues porque es una insignia del Perú. Entonces nos fuimos a un lugar que es una especie como de santuario de animales en donde estaba este cóndor que lo tienen en cautiverio para que pueda reproducirse porque es una especie más en extinción. Y estaba allí ese cóndor y entonces llegó mi compañero con la cámara para tomarle fotos porque le van a publicar un libro de animales que tiene que ver también con nuestra asociación porque también estamos en contra de la violencia contra los animales. Y entonces yo llegué con él porque yo normalmente lo acompaño para yo tomarle fotos al fotógrafo que luego nos piden para las entrevistas. Y en eso estaba allí el condorcito y yo lo veía como una especie de pavo, hagan de cuenta ustedes, horroroso el pobre, así con las alitas y caminaba como un pavo. Y entonces yo le decía condorcito, ¡abre tus alas, condorcito! Por favor, abre tus alas, que te queremos inmortalizar. Y entonces el guardián se acerca y me dice, ceñito, tengo 6 años trabajando con el cóndor y no ha abierto nunca las alas, no las va a abrir. Y yo le decía, bueno, no pierdo nada. Y yo seguía diciéndole, condorcito, abre tus alas, por favor, abre tus alas. Y después de 15 minutos, la primera sorprendida yo, el condorcito va a aquel pavito horrible, se sube en un bordecito y ¡zao! 2 metros de alas. Claro, mi compañero lo vio y empezó a disparar las fotos porque dijo, ahorita las baja. Se quedó 10 minutos y posaba. Entonces yo le decía, ¿te das cuenta el poder de la palabra? El poder del lenguaje. Desde el psicoanálisis diríamos, el deseo es deseo del otro. El deseo de que alguien quiera que abras las alas. Yo no sé qué fue, pero el cóndor abrió las alas. Y la fotografía va a quedar inmortalizada en un libro y en la exposición que vamos a hacer este año en Washington, en la Embajada de Perú de Washington, en la pared más grande de 2 metros va a estar el cóndor. Y le van a poner allí, y el condorcito le abrió las alas a Cristina. Me encanta. Y eso es de alguna manera, y por eso inicio así, lo que venimos a decir aquí. Puede ser que alguno de nuestros monólogos abra las alas de alguien, abra la mente de alguien, porque el deseo es deseo del otro. Y si mi deseo puede ser lo suficientemente grande al haber creado estos monólogos femeninos, deseo sinceramente que les dé alas para que puedan volar. Y sobre todo decirles una cosa que me parece básica. El guardián, cuando aquel cóndor abrió las alas, se me quedó mirando y me dijo, ceñito, usted debe ser una bruja. Y yo le dije, no, una chamana mexicano-toledana. Gracias. Hoy, por ustedes, estoy entre 2 muertes. Y no estoy en esta tierra, pero sigo en la memoria de la humanidad. No he muerto del todo. Desde esta posición privilegiada, yo, Emmeline Pankhurst, hago mías las palabras de mi heredera espiritual, Clara Campoamor. El sostén y la falda corta están haciendo más por la mujer que muchos políticos. No os creáis más mujer por tener un hombre al lado. Ahora bien, yo tampoco me creo más por no tenerlo.
Algunos y algunas dicen que no puede haber voto femenino hasta que la mujer no salga de la iglesia, pero yo digo que la mujer no saldrá de la iglesia hasta que no le concedamos el voto. Nací en Manchester, en julio de 1858. A la edad de 20 años, con mi nombre de soltera, Emmeline Goulden, conocí y me enamoré de Richard Pankhurst, un abogado que había luchado durante años por el sufragio femenino, la libertad de expresión y la reforma educacional. Me dicen que moldeé una idea de mujeres para nuestra época e impulsé a la sociedad hacia una nueva estructura en la cual ya no podía haber vuelta atrás. También fui ampliamente criticada por mis tácticas militares y los historiadores difieren de lo efectivas que fueron realmente. Las integrantes de mi grupo fueron llamadas las sufragists, y es cierto que defendíamos el uso de tácticas violentas como el sabotaje, el incendio de comercios y establecimientos públicos y las agresiones a los domicilios privados de destacados miembros del gobierno y del Parlamento. Pero lo lamento, así son las revoluciones. Clara Campoamor nació en Madrid en 1888. Ella estuvo trabajando de modista, dependiente de comercio y telefonista, profesora de taquigrafía y mecanografía, traductora de francés. En 1918, cuando Clara Campoamor tiene 30 años, Gran Bretaña concede el voto femenino a las mujeres mayores de 30 años. En 1931, al convertirse Clara en diputada de las primeras Cortes Constituyentes de la Segunda República, consigue la aprobación del sufragio femenino en España. Nunca se casó. ¡Por fin vota la mujer! Es el estribillo de la canción que canta la madre de los niños en la película de Mary Poppins. Clara está aquí conmigo, entre dos muertes. Hablo con ella y la pregunto: ¿cómo hacer que la diferencia de los sexos no degenere en una guerra entre sexos? ¿Cómo hacer que el feminismo activo y militante no haga impotente al feminismo? ¿Quién es para mí el otro sexo? Emmeline, lo que nos separa, lo que nos diferencia a las mujeres de los hombres es cómo hacemos con el amor y con el deseo, cómo los tenemos de unidos o de separados. En una palabra, cómo nos hacemos deseables. La diferencia que nos separa no es una diferencia que nos excluye. No hay superioridad masculina en el amor, como tampoco hay superioridad femenina. Hay otro sexo con respecto a mí misma, que es el otro sexo, que es mi alteridad. Mi deseo me habita, me lo reconozco, pero no lo elijo a la carta. Quiero aquel o aquella que me muestra aquello que le angustia, y entonces sé que es él o ella el que me ama. Escuchadnos, no es lo mismo un misógino que un maltratador. Los misóginos no aman a las mujeres, no les importa a las mujeres, no les importa la alteridad, les es indiferente, las usan y pasan de unas a otras. Los maltratadores, en cambio, odian a las mujeres porque las quieren poseer y no pueden, por eso las destruyen. Y luego están los torpes, que son los que se creen que pueden tener a varias y se masturban en compañía. Las luces y las sombras de las alegres mareas violetas. La denuncia necesaria de la marea violeta no se puede quedar en la renuncia, en la pérdida fanática. Ni puritanismo ni obscenidad, respeto a la alteridad. Desde las sufragists a las alegres mareas violetas, pasando por Clara Campoamor y la revolución sexual de 1968, la revolución sin fin del feminismo es un proceso lento que parte del reconocimiento del otro sexo como distinto. En todo el mundo fueron necesarias miles de mujeres sufragistas para conseguir el voto femenino. En España lo consiguió una sola mujer desde la tribuna del Parlamento. Muchas gracias. Mi nombre es Nawal Saadawi y nací hace bastantes años en Kaf Dahal, un pueblecito de Egipto cerca del Nilo. Llevo soñando toda la vida. Desde pequeña soñaba con ser bailarina, música o pianista y terminé estudiando medicina, especializándome en psiquiatría para satisfacer a mi familia.
Soy la segunda de 5 hermanas y 3 hermanos. Y mi hermano mayor siempre fue el preferido por el hecho de haber nacido varón. A él siempre le daban más cosas que a mí, a pesar de que yo sacaba mejores notas y colaboraba en las tareas de casa. Eso hacía que me enfureciera mucho con mis padres. Cuando tenía 6 años, ocurrió un suceso que me marcaría para toda la vida. Midaya, la mujer que cuidaba de mis hermanos y de mí, entró en mi habitación. Buscó mi cuerpo entre las sábanas con una cuchilla de afeitar y sin saber bien qué pasó, sentí un dolor que estremeció todo mi cuerpo y aparecí bañada en un charco de sangre. Mi madre estaba presente. Ella también fue mutilada. Era algo normal en las niñas. Al principio, yo no era consciente de lo que significaba la ablación. Era algo que no se cuestionaba en la vida de las mujeres. Pero me afectó en mi vida sexual. No alcanzaba orgasmos con mi mente, pero nunca en mi matrimonio. He estado casada 3 veces y me he divorciado de mis 3 maridos, aunque con el último he vivido más de 40 años. Tengo una hija y un hijo, Mona y Atef, a los que adoro. Me costó aprender que el sexo no era algo sucio ni vergonzoso. Vergüenza, esa es la palabra que siempre había oído desde pequeña. Todo en mí era vergonzoso. Debía controlar mis movimientos, comer despacio, estar siempre bien peinada. Y mi hermano hacía lo que quería y nadie le decía nada. Eso me parecía tan injusto. Como otro de mis sueños era ser escritora, decidí escribirle una carta a Dios y le dije: siempre me han dicho que tú eres muy justo con todos. ¿Por qué conmigo no lo eres? Como no le debió parecer oportuno responderme, busqué las respuestas por mí misma. Tuve la valentía de criticar a mi padre, a los gobernantes e incluso a Dios. Aprendí que hasta que no me enfrentara a estos poderes no tendría suficiente valor como para luchar por mis ideales. De todos los libros que he escrito, Mujeres y Sexo ha sido el más censurado, porque el sexo es un tema tabú en la sociedad egipcia. En mis escritos me pregunto qué es ser mujer, el enigma de lo femenino, y denuncio la situación de las mujeres en mi país, en particular la violencia que se ejerce contra ellas mediante la ablación, con argumentos sociales y de tradición. Todos estos sucesos tuvieron una respuesta inmediata: la destitución en mi puesto de dirección del Ministerio de Sanidad y de otros cargos públicos, como la jefatura de redacción de la revista Salud. Fui considerada peligrosa para el gobierno egipcio y a mis 50 años, en 1981, fui encarcelada por oponerme a las ideas del presidente Anwar el-Sadat. En la cárcel no nos dejaban tener lápiz ni papel, pero yo me las ingeniaba con el papel higiénico y el diario para escribir mis notas. Pude salir a los 3 meses debido a la muerte de Sadat. 10 años más tarde, empecé a recibir amenazas de muerte por los islamistas, por lo que decidí exiliarme a los Estados Unidos. Allí comencé a escribir sobre los temas dolorosos y delicados de mi vida, que antes no me había atrevido a afrontar. Tuve que poner miles de kilómetros entre mi patria y yo para perdonarme y poder liberarme de los sentimientos de vergüenza y culpabilidad que inundaban mi vida. Mi vida ha estado llena de dificultades y de dolor, y eso es lo que me ha hecho crecer. Cuando era adolescente, mi madre me contaba la siguiente historia. Un día un hombre decidió renunciar a su trabajo, a su relación afectiva, a su vida, y se fue al bosque en busca de un anciano al que consideraba insabio. Le preguntó: ¿me puedes dar una razón por la que seguir luchando? Y el anciano le dijo: mira a tu alrededor. ¿Ves el helecho y el bambú? Sí, dijo el hombre. Cuando yo planté el helecho y el bambú, los cuidé muy bien. El helecho salió rápidamente y su verde brillante cubrió todo el suelo, pero nada apareció del bambú. En el segundo año, el helecho creció más brillante y abundante, pero nada aparecía del bambú. Durante el tercer y cuarto año, ni rastro de la semilla del bambú, pero yo le seguí cuidando y no renuncié a él.
Ya en el 5.º año, un pequeño brote de bambú apareció en la tierra. En comparación con el lecho era algo pequeño e insignificante. Y en el 6.º año, el bambú creció más de 20 metros de altura. Se había pasado 5 años echando raíces que le sostuvieran. Esas raíces eran fuertes y le daban lo que necesitaba para sobrevivir. El bambú tiene un propósito diferente al del lecho, pero los dos son necesarios y hacen que el bosque sea hermoso. Tu tiempo crecerá y llegarás muy alto, dijo el sabio. Entonces yo empecé a comprender que durante mucho tiempo había estado echando raíces, y cuando tuve 65 años conseguí regresar a Egipto, y desde entonces sigo luchando y defendiendo los derechos de las mujeres y de toda la humanidad. Muchas gracias. No me resigno, no. Y pregunto, hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer que hace esta pregunta, no le privarás de este derecho. A ver, dime, ¿qué te da imperio soberano para oprimir a mi sexo? ¿Tu fuerza? ¿Tus talentos? Te lo pregunto yo. Olimpia de Gouges, dramaturga, escritora, panfletista y filósofa política en plena Francia de la Revolución. Redacté la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana un mes después, una cosa así, de que se publicaran los derechos originales, en 1791. Yo pertenezco a una familia burguesa. Y aunque el marido de mi madre me reconoció, soy hija bastarda del marqués de Pompignan. Mi madre y él estuvieron siempre profundamente enamorados, pero debido a su diferencia social no pudieron nunca formalizar su relación. Pero nadie en Montauban, esa pequeña ciudad francesa en la que yo nací, nadie duda de que él sea mi padre. De pequeña le conocí muy bien. Era abogado y heredé de él su pasión por las letras. Bueno, realmente fue lo único que heredé, porque mi madre, que me profesaba un grandísimo amor, decidió equivocadamente que todos sus hijos tenían que tener la misma formación. Y yo solamente aprendí a hablar el occitano, un dialecto que se hablaba en el pueblo donde yo nací. Luego ya cuando me fui para París, aprendí a leer y a escribir algo de francés, pero malamente. Nah. Mi madre enviudó bastante joven. Y su nuevo marido me aportó un matrimonio a los 16 años con un señor bastante mayor que yo y de clase inferior. Fui muy desgraciada, muy infeliz. Estas dos circunstancias, el complejo por mi falta de formación y ese fatídico matrimonio, me persiguieron a lo largo de toda mi vida. Sí, tuve que pedir ayuda para redactar mis obras en francés, ese idioma tan complicado para mí. Pero a pesar de mi ignorancia, yo no era tonta y suplí con ingenio y con muchísima soltura mi falta de cultura. Esto no me impidió ser una escritora prolífica. Firmé más de 30 obras de teatro, novelas y un sinfín de panfletos políticos. Aunque el redactar la Declaración de los Derechos de la Mujer puede considerarse una reflexión sobre mi propia trayectoria vital, lo he hecho para la felicidad de todos, de hombres, de mujeres, de ricos, de pobres, de blancos, negros, legítimos, bastardos. Bueno, me quedé hablando de la infelicidad de mi breve matrimonio. Menos mal que enviudé con 20 años del... Y me quedé con Pierre, con mi queridísimo hijo Pierre, que en vez de enorgullecerse, renegó de mí. Y me voy a París, donde cambio de identidad. Ya no llevo el apellido de mi padre, no llevo el apellido de mi marido, y paso a ser Olimpia de Gouges. Allí me incorporo a los círculos intelectuales de la ciudad. Soy amiga de los políticos más prestigiosos del momento y llego incluso a conocer a mi medio hermano. Nunca quise volver a casarme. El matrimonio es la tumba del amor. Pero he disfrutado mucho del ardor hacia el sexo que me complementa. He tenido amoríos, naturalmente, pero uno
Jacques Vietrix, con el que tuve una hija, Julie, que murió siendo muy pequeñita y gracias al cual salí de mi ciudad natal. Jacques es una grandísima persona. No he vivido muchos años, he vivido de 1748 a 1793, en que perdí la cabeza y nunca mejor dicho, porque me guillotinaron un poquitín después que a María Antonieta. Pero he vivido muy intensamente, sí, muy intensamente. Allá donde hubiera algún acontecimiento social o político, estoy yo. ¿Que hay que cambiar de residencia? No me importa. Cambio de residencia. He luchado a favor del divorcio. He defendido a todas las minorías oprimidas, pero sobre todo he defendido mi derecho a pensar. Porque como decía mi querida Hipatia de Alejandría, defiende tu derecho a pensar porque aunque pienses de manera errónea, es mucho mejor que no pensar. Bien, vamos a ver. La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Si la mujer tiene derecho a subir al cadalso, también tiene derecho a subir a la tribuna. Deben ser admitidos por igual, según sus capacidades, sin otras distinciones que las derivadas de sus virtudes y de sus talentos. Sí, en 17 artículos establezco los principios de igualdad entre hombres y mujeres basados en la naturaleza y en la razón. Si observamos la naturaleza, vemos cómo los sexos están siempre cooperando. El hombre es la única excepción a este principio. A ver, continúo. Cualquier ciudadana puede decir libremente: yo soy la madre de un niño que os pertenece, sin que un prejuicio bárbaro la obligue a disimular la verdad. Pero cuidado, mucho cuidado con los abusos que esto puede acarrear. Por cierto, mujeres, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis producido? ¿Qué habéis ganado con la revolución? ¿Me permito increpar a las mujeres y traicionaré a mi sexo en este momento? Para mejor servirle en un futuro. ¿Habéis podido creer que arrojándoos de cabeza a los hombres conservaríais vuestro imperio? Nada más lejos de la realidad. Hasta la intelectual Madame de Staël llegara a decir: tenemos razones para excluir a las mujeres de los asuntos públicos y civiles. Nada es más contrario a su vocación natural que la relación de rivalidad con los hombres. Con esto de su vocación natural, evidentemente se refiere a la casa, a los hijos, a todo esto. Pero ¿quién habla de rivalidad? Yo no. ¿Qué va? Yo hablo de igualdad, de razón, de equidad, de cooperación, del codo con codo. El padre de mi hija Julie es un gran hombre, ya lo dije. Se las ingenió para que, aun estando sin casar y con nuestra hija muerta, yo percibiera una renta vitalicia. Espero que dentro de algún tiempo estas ideas estén un poquitín más claras. No puedo creer que los pequeños avances que hemos ido consiguiendo se estén desvaneciendo, y a esto están contribuyendo tantas mujeres, tantas. Continúo. Los derechos naturales de la mujer y del hombre son la libertad, la propiedad, la seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión. Véase la esclavitud, los matrimonios forzados, etc. Y bueno, después de luchar por un mundo más humano y mejor, lo que me valió la muerte fue proponer el referéndum de las 3 urnas para poder votar: monarquía parlamentaria, república o república federal. Yo no quiero aprovecharme de ser una mujer, ni muchísimo menos. Tampoco quiero que el hombre se aproveche de ser un hombre. Y lamento profundamente que en el frontispicio del Panteón de París se exprese el agradecimiento de Francia solo a los grandes hombres. ¿Y eso por qué? Hombre, ¿por qué? Es 10 de marzo de 1913. Les estoy esperando. Vienen al alba. Echarán la puerta abajo porque dicen que no como, que estoy sucia, que mis ropas son andrajos. Y ellos oyen ruidos.
que destruyo mis esculturas. Todo esto surge del diabólico cerebro de Rodin. Él necesitaba que yo fuera una desgraciada. Lo ha conseguido totalmente. Pues sí, y desgraciada, muy desgraciada. Quiero estar en mi casa, cerrar la puerta. No sé si podré realizar mi sueño. Estar en mi casa. Siempre me odiaste, mamá, y me lo dijiste, y nunca me besaste. No sé qué es ser mujer, pero sí sé que no quiero ser como tú. Me llamabas la morena, la mora, endemoniada. Para papá era mi brujita. Papá me decía: no te fíes, Cami, vas a perderlo todo. Tu personalidad tiene mala reputación. Su primera escultura dicen que fue un escándalo, dicen que la ha copiado. ¿Qué puede enseñarte ese barbudo? Brillo. Le ayudé a brillar. Mi nombre. Le entregué mi nombre, mi arte, mi cuerpo, mi vida, mis hijos. Nuestros hijos. ¿Dónde están mis hijos? Hechos sangre. Papá me decía: ¿por qué vas a trabajar a su taller? Es como una renuncia. Sacrificarás tu originalidad. Mi pretendida vocación le salió rentable a Rodin. Rodin, mi amo, reinó sobre mí porque así lo quise yo. Sé que esto te decepcionó, papá. Tú, el único hombre que creyó en mí. Yo tenía 19 años y Rodin 43. Cómo brillaba ante mis ojos. Él era un cobarde, lo hizo su esposa, se quedó con la vieja costurera Rose, renegando de mi fresca juventud. Aniquiló a nuestros hijos, pero protegió al de Rose, cobarde, que tuvo miedo a mis demandas de mujer. Pero si yo nunca le pedí, yo se lo di todo. ¿Te acuerdas, Rodin, de tu Galatea de mármol, copia de la joven de la Gavilla que yo hice de terracota? ¿Te acuerdas de los burgueses de Calais y de las puertas del infierno? Las hicimos juntos, en ese taller donde nadie nos veía, escondidos del mundo, trabajando mano a mano y amándonos. Jamás nadie sabrá qué obra es tuya y cuál es mía, qué parte hicieron tus manos y qué parte las mías, fundidos los dos en el arte. Los críticos de arte dijeron en sus crónicas que esas obras tenían un simbolismo y un movimiento nuevo en tu trayectoria profesional. Aparecía un nuevo Rodin con características desconocidas hasta ese momento. ¡Qué curioso! ¿Será que las hice yo? Siempre busqué el barro, lo inservible, para convertirlo en tesoro, en belleza. Contigo no pude, Rodin. Te quedaste en excremento. En 1898 puse un taller independiente. Allí tallaba la piedra, el mármol, moldeaba la arcilla. ¡Ay, pero de noche! De noche rompía las esculturas porque sospechaba que las copiabas. Dicen que tengo trastorno delirante, que me siento perseguida. No, señores doctores, no. Loqueros, no. Es que la piedra también se rompe. Yo no soy un sistema neurológico, soy un sujeto con historia. Y mi síntoma es el dolor de un deseo intolerable. Locura por abandono. Tú, Rodin, el escultor oficial de Francia. Y yo, la amante loca. Yo no he sido para la humanidad la gran escultora Camille Claudel, la esposa de Rodin, la madre de los hijos de Rodin. Soy la amante loca. Y me desintegro, sí. Y no podía ser de otra manera. Psicosis, ¿qué más da? Todos se esfuerzan en escribir en mi epitafio: no ha existido, ni para el mundo del arte al que se entregó, ni para la sociedad que habitó, ni para el hombre que deseó, ni para la familia en la que nació. Mi vida
nunca debió de ser vivida. Pero no me sepultaréis, aunque mi tumba no la encontrará la historia, porque yo nunca fui vulgar. Yo fui un genio, y yo sí fui la eterna suplicante, porque yo supliqué a la sociedad que me permitiese estudiar aun siendo mujer y reconociesen mi talento. Y no lo hicieron, me encierran. Supliqué a mi hermano Paul que no me olvidara y me olvidó. Y supliqué al hombre de mi vida que me hiciese su esposa, que me permitiese ser la madre de sus hijos y jamás me escuchó. Supliqué a mis hijos que existieran. No queda ninguno. No los defendí lo suficiente. Aborto, sangre, no quiero recordar, maldito Rodin. Supliqué a mi padre que me sostuviese siempre, pero la muerte le impidió hacerlo y murió decepcionado por mí. ¡Cuánto me duele! Supliqué a mi madre amor y nunca me lo dio. La noche es clara. Tengo miedo. Voy a desnudarme para hacer más fácil la camisa de fuerza, para dejarme llevar sin escándalo, sin decir palabra, con las alas rotas. Oigo el relinchar de los caballos, los cascos. La ambulancia guarda. Oigo las botas. Estoy aterrorizada. Les dejo. Me esperan 30 años de manicomio antes de morir. Vienen a por mí y no me defenderé. Todo esto acabará mal. ¡Mamá! ¡Mamá! Yo merecía algo más. Parece que huele a mar y a hierbas del campo. Huele a Rodalquilar, ese rinconcito de Almería, ese rinconcito maravilloso donde se formó libremente mi espíritu y se desarrolló mi cuerpo. En una infancia realmente feliz, asilvestrada. Ese valle andaluz, junto al cráter de un volcán, a la orilla del mar y frente a la costa africana. ¿Cómo echo de menos esa tierra mora? Hace tanto tiempo que escapé de allí, que ya casi no lo recuerdo. Consta que fui bautizada como María del Carmen Ramona Loreta de Burgos Seguí, en el día 19 de diciembre de 1867. Algunos dicen que nací el 10 de diciembre de ese mismo año. A mí la verdad es que me gustó siempre jugar a eso del despiste con mi edad. Total, ¿qué más da? A los 16 años me enamoré perdidamente de un periodista andaluz de Almería. Me doblaba la edad y mi padre, por supuesto, dijo que no. Pero yo me salí con la mía. No sabía la que me esperaba. Arturo resultó ser un hombre de los que vivía en las tabernas, un maltratador. Hombres, el mejor, asadito y con limón. Eso decía yo. Pero realmente en aquel momento tuve que pensar rápidamente qué podía hacer para escapar de ese maltratador. Y decidí que tenía que ponerme a trabajar para poder emanciparme. Así es que me puse a estudiar a escondidas y por la noche para sacarme el título de maestra. En aquel tiempo, aquel duro tiempo, sufrí 3 partos y vi morir a mis 3 hijos. La muerte entre mis brazos, ese dolor que me hace cada vez más rebelde, esa fiebre, esa locura, que me hace fuerte y al mismo tiempo me debilita. En el 4º parto nació mi hija María.
Ahora sí, debía dedicarme a mis tareas domésticas y a criar a mi hija. Pero cuando mi hija cumplió 4 años, cogí mi maleta, mi título de maestra y escapé a Madrid. En Madrid primero me acogió un tío mío que resultó también ser de los que abusan. Así es que escapé a la Escuela Elemental de Guadalajara. Allí conseguí una plaza, lo cual no hizo que desestimara mi propósito de ser periodista y seguí enviando mis artículos por doquier sobre la condición de la mujer. En toda mi vida no dejé de escribir ni un solo día sobre la mujer. Conseguí que el diario El Globo empezara a publicar una columna semanal sobre mis historias de mujeres. Pero fue en 1903 cuando Augusto Suárez de Figueroa fundó el Diario Universal y me llamó para decirme que me quería contratar como periodista. Fui la primera mujer contratada como periodista en España. Él fue el que me puso mi nombre de batalla, Colombine, el seudónimo con el que escribía mi columna diaria Lecturas para la Mujer. Escribía sobre moda y modales, todo muy fino, ¿eh? Eso sí, dejaba deslizar esas ideas liberalizadoras que venían de Europa poco a poco. Fue en 1904 cuando escribí uno de mis libros más queridos, El divorcio en España. Fue un libro colectivo, con ese discurso de lo colaborativo que tanto se lleva ahora. Lo que ocurre es que antes, en lugar de emails, nos poníamos cartas en el buzón y en lugar de Facebook nos reuníamos en los cafés y en las tertulias. Y precisamente en una tertulia es donde le conocí a él, a Ramón, mi gran amor. Ramón Gómez de la Serna, amor a primera vista. Un hombre para crecer junto a él, un hombre para compartir los grandes momentos de mi vida. Y así lo hice. Pero tenía muchas pasiones, y otra de mis pasiones era viajar. Gracias a mi título de maestra, conseguí una beca que me permitió viajar para conocer los sistemas educativos por Europa. Viajé por Francia, por Italia y, por supuesto, no me perdía tertulia literaria. Así es que, cuando volví a Madrid, decidí montar mi propia tertulia literaria, la tertulia modernista. Todos los días, todos los miércoles, a las 5 de la tarde, se celebraba en mi casa la tertulia modernista. Y por supuesto por allí pasaron periodistas, poetas, pintores, escritores, músicos, y de allí salió también la revista Crítica. Esa revista que tampoco gustó a los políticos de aquella época y que hizo que me desterraran a Toledo. Toledo. ¡Qué ciudad tan aburrida! Pero a mí me sirvió, porque ese destierro hizo que escribiera algunos de mis mejores libros. En 1909 estalló la guerra entre España y Marruecos. Yo luché en el periódico para que me enviaran como corresponsal de guerra. Al final conseguí que me enviaran a Málaga junto con las damas de la Cruz Roja, pero yo no me conformaba con eso. Yo quería estar en las trincheras, en primera línea de fuego. Así es que avancé hasta Almería, cogí un barco, llegué a Melilla, llegué a las trincheras armada tan solo con un blog y un lápiz. Colombín había llegado a las trincheras y vivió en primera persona el horror de la guerra. Por aquella época, en España, se cantaba una copla que decía: ni me lavo ni me peino, ni me pongo la mantilla, hasta que venga mi novio de la guerra de Melilla. Melilla ya no es Melilla. Melilla es un matadero donde van los españoles a morir como corderos. 20 días después llegué a Madrid con el olor a pólvora todavía en mi piel y escribí un artículo: Guerra a la guerra, defendiendo la objeción de conciencia, porque cualquier hombre debe tener la posibilidad de negarse a tal abominación. Y seguí con mis luchas. Seguí con una lucha incansable. No sabía de dónde me salía tanta energía. Seguía escribiendo sobre la mujer. Y, por supuesto, mi siguiente lucha era el voto de la mujer. En 1913 me enteré
de que en Noruega se había logrado el sufragio femenino. Así es que allá escapé, esta vez acompañada de mi hija. Aprovechamos para recorrer Europa, con tan mala suerte que cuando íbamos hacia Rusia nos pararon en el tren en Berlín, confundiéndonos con espías. Nos interrogaron, lo pasamos realmente mal. Afortunadamente pudimos aclararlo todo y nos libramos de que fuéramos fusiladas. Pero mi corazón ya había empezado a darme guerra. Mi corazón había empezado a sufrir. ¿Cómo siendo yo tan fuerte? Me había tocado un corazón tan débil. Mientras tanto, Ramón se había hecho un escritor de renombre. En una de sus comedias actuaba mi hija María. Me esperaba una amarga sorpresa en el estreno. Durante una de mis ausencias, Ramón y María se habían hecho amantes. Y aunque mi hija, después de aquello, volvió a casa con sus crisis nerviosas y adicta a la cocaína, y Ramón volvió a su piso de París, mi corazón lo sintió. El dolor pega fuerte en el corazón y el volcán de Rodalquilar había empezado a apagarse. Sin embargo, yo no le hice caso a mi cuerpo y seguí luchando. Había mucho que hacer todavía. Y además, en 1931 pude asistir a la llegada de la República. Por fin se cumplían mis sueños: el matrimonio civil, el voto femenino, el divorcio. Lo estaba consiguiendo y había estado mucho tiempo retirada en mi casa, bajo las sombras del dolor, pero la República me volvió a sacar de mi casa. Me afilié al Partido Republicano Radical y empecé a dar mítines políticos por doquier. Apuraba mis energías, ahora, por supuesto, luchando contra la pena de muerte y la prostitución. Me cogí un vértigo de trabajo. No quise reconocer que ese volcán de Rodalquilar se estaba apagando. El 8 de octubre de 1932 estaba participando en una mesa redonda sobre educación sexual cuando me empecé a sentir mal, muy mal. Vinieron 2 médicos, me llevaron a casa, llamaron a mi amigo Gregorio Marañón, me hicieron una sangría, me inyectaron aceite alcanforado. Yo sabía lo que venía después y aproveché todas mis fuerzas para despedirme. Tranquilos, amigos, muero contenta, porque muero republicana. Díganlo conmigo, por favor. ¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Viva la República! Me enterraron en el cementerio civil de Madrid, un día de lluvia fina, y parecía que olía a mar. Se habló mucho de mí después de mi muerte, pero mi verdadera muerte llegó cuando el general Franco incluyó mi nombre en la lista de escritores prohibidos, junto a Zola, Voltaire, Rousseau. Le sigo escribiendo todo: artículos, conferencias, obras de teatro. Le entrego todo. Él lo lee y lo firma con su nombre: Gregorio Martínez Sierra, mi marido. Toda mi vida es una entrega a Gregorio, mi marido. Ser maestra era mi vocación. Y tener a Gregorio, mi vida. Con 20 años fui calificada de sobresaliente en la Escuela Normal de Maestras. Luego las oposiciones y un puesto ya en Madrid. Eso fue en 1895, sí. Mi primer sueldo, 2.200 pesetas anuales. Ser maestra y tener a Gregorio.
Gregorio es toda mi vida. Tanto que ni siquiera puedo acordarme de cuándo fue nuestra primera cita. Gregorio es el hijo enclenque, delgaducho, de nuestros vecinos, los Martínez Sierra. En 1900 nos casamos. Yo con 26 años, él con 20. Da igual, parecemos iguales. Yo, fuerte de salud. Él, débil con la tuberculosis. Da igual, yo puedo con todo. Yo trabajando de maestra y escribiendo. Él no. Da igual, no importa. Ya le llegará el turno a él. ¿Acaso no fui yo la que escribí que hay que empezar convenciendo a las mujeres que el trabajo siempre dignifica? ¿Trabajo y reconocimiento? No, a veces no vienen juntos. Todavía recuerdo cómo mi primer libro, el único que tiene mi nombre en la portada, no tiene el reconocimiento que yo esperaba. Y pensé, no volveréis a ver mi nombre nunca en la portada de un libro. Luego llegó la tuberculosis de Gregorio y renuncié a mi vocación de maestra. Me dediqué a él, pero yo sigo escribiendo. Yo escribo y él firma con su nombre. ¿Reconocimiento? ¿Para qué? ¿Por qué? Gregorio sale a buscar editores, da las conferencias, busca quien nos represente las obras de teatro. Yo escribo y él firma con su nombre. El ama de casa, tú eres la paz, y de repente nuestro primer éxito, nuestro o de Gregorio. Canción de cuna. Recuerdo ver a Gregorio en el escenario, saludando al público. Y yo que lo escribí, ahí en lo alto, en el palco, mirando. Ahora que estoy escribiendo mis memorias, anoto. Siempre he asistido como espectador a mis propios conflictos. Y gracias a un peculiar desdoblamiento, todas mis actividades me parecen ejecutadas por otra persona. Nunca he tomado en serio ni mis alegrías ni mis penas. Soy mi propio espejo y mi propio fantasma. Pero da igual. ¡Qué felicidad! Creación, compenetración, una sucesión de años felices. Sí, en esta colaboración encubierta. Yo escribo y él firma con su nombre. Incluso mis conferencias, las de feminismo, aquí en esta misma casa, en el Ateneo, donde yo he volcado mis más íntimas reflexiones sobre la mujer, el feminismo, esa palabra que levanta demonios. Escuchen lo que escribí. El feminismo quiere sencillamente que las mujeres alcancen la plenitud de su vida. Es decir, que tengan los mismos derechos y los mismos deberes que los hombres, que gobiernen el mundo a medias con ellos, ya que a medias lo pueblan. No recuerdo cuando empecé, debía tener 15 años. Escribía las cosas que me había contado el sueño. El corazón hacía trampas, dejaba de latir o se desenfrenaba. Todo lo vivido queda ahí clasificado. Un día, ese animalito tierno al que hemos entregado todos nuestros secretos, esa liebre corredora que sabe tanto como Dios de nuestro existir, se callará definitivamente. Asustada, doblará las orejas y se quedará misteriosamente muda, sin darnos explicaciones, para siempre. Se me hace raro, joven, que haya venido hoy aquí a nuestra casa de Roma a verme a mí y no al gran Rafael Alberti, y que quiera hacer usted en ese periódico español un comentario de mi memoria de la melancolía, y que incluso diga que supera a la arboleda perdida de Rafael Alberti. ¿Qué cosas dice, joven? Y qué valiente es usted. Si en el pasado hubiera habido más hombres como usted, sin prejuicios ni pelos en la lengua, muchas mujeres intelectuales
valiosas, figuraríamos en los libros de texto de los escolares españoles y todos nos conocerían. No seríamos unas ignoradas. Porque, como decía Simone de Beauvoir, el problema de las mujeres siempre ha sido un problema de hombres, porque han sido siempre ellos los encargados de difundir la cultura, y ellos han ignorado a mujeres valiosas como Ernestina de Champusí, como Josefina de la Torre, como Rosa Chacel, como Carmen Conde, como yo misma. Ninguna de nosotros aparecemos como integrantes de la generación del 27, a la que pertenecemos. Hablo por mí misma. Ni un solo día he dejado de escribir. Cuentos, biografía, ensayo, teatro. Pero esto no lo sabe nadie, porque las mujeres no aparecemos en los libros. A mí, por ejemplo, me conocen como la sombra de Alberti. Cuando lo conocí, ya era una escritora reconocida y con publicaciones. Mi tía María Goiri, la primera doctora en Filosofía y Letras de España, y su marido, Ramón Menéndez Pidal, habían sido dos excelentes maestros. Fíjese, joven, en este año 1972, en que usted viene a verme a mí, en la Real Academia Española de la Lengua no hay ni una sola mujer. En Francia, en el año 1945, una escritora, Colette, ya había entrado en la academia, le habían abierto las puertas, y poco después dirigió esa institución. Sin embargo, este año, en 1972, aquí leemos los periódicos españoles, me he enterado que han nominado a María Molinet, que es una señora que ha escrito un diccionario, y nadie lo sabe. La han nominado para entrar en la academia, pero la han rechazado. Y yo he pensado, la historia de las mujeres de la RAE parece un disco rayado. Lo mismo que Emilia Pardo Bazán, que Gertrudis Gómez de Avellaneda, la Divina Tula, y ahora María Molinet. Primero les ponen la mela en los labios, y luego les dan con la puerta en las narices. Fuera de aquí, no podéis entrar. Es el territorio de hombres. ¿A usted qué le parece, joven? ¿Usted cree que este es el trato que merecen mujeres valiosas? No, yo no lo creo. Yo creo que este es un mal trato. Pero, como le digo, hoy estoy muy contenta, porque usted ha venido a verme y quiere comentar mi libro. Así es que me encantará leer su comentario. Que tenga usted un buen viaje a España, joven. Muchísimas gracias por haber venido a verme. Muchísimas gracias. Adiós. Buenas tardes. Vengo del siglo XIX y cuando he llegado a este siglo, a este sitio, y veo a estas señoras tan guapas, tan inteligentes, que hablan tan bien y que dicen tantas cosas y hablan de generaciones, yo no sé lo que es eso. Yo no sé leer y escribir. Y yo me pregunto, ¿y qué hago yo aquí? Pues hago porque soy la mujer del pueblo. Soy Carmen. Mi nombre es Carmen la Cigarrera. Sí, sé que en este momento estáis pensando, el mito de Carmen la Cigarrera. Tenéis razón. Soy valiente, soy descarada, soy orgullosa de ser mujer. Cuando digo sí, es que sí. Cuando quiero estar con alguien, estoy con alguien. Y cuando no quiero, no lo estoy. Pero he venido aquí y veo que tampoco habéis avanzado mucho. Las mujeres sabéis mucho, sois muy guapas, habéis aprendido mucho, pero la violencia sigue existiendo. Hay violencia doméstica, violencia de género, violencia filioparental. Yo no sé qué tipo de violencia son esas. En mi época te daban un coscorrón, un bofetón, y eso es lo que sabíamos. Pero como en este siglo ponéis nombre, nosotros no sabíamos ponerlo, pero hemos vivido esa violencia porque igual que vosotras hemos sido descalificadas, mucho más. Pero no penséis en ningún momento que porque las cigarreras, yo, Carmen la Cigarrera, nos íbamos a asustar. No, éramos mujeres valientes, mujeres que trabajábamos y mujeres que todos nos criticaban, incluso en la sociedad, porque no estaba bien visto que en nuestra época una mujer se echara a la calle a trabajar. En aquella época, las fábricas de tabaco eran donde mayor había una cantidad enorme de trabajadoras. No os penséis
que esa cantidad tan grande. Llegado ya al siglo XX éramos casi 23.000 trabajadoras. En ese momento nos dimos cuenta de que éramos muchas y teníamos mucha fuerza. De nosotras salieron líderes sindicales, eso sí, con nombres sexistas. María la muñeca, Pepita la niña de los ojos bonitos, todo sexista. Nosotros, como no sabíamos lo que era el sexismo, decíamos que vale. Lo importante es que estábamos ahí. También fuimos pioneras. Hicimos la primera huelga en una fábrica de tabacos porque nos dimos cuenta que teníamos mucho poder. Pero tenéis que pensar que nosotras trabajábamos de la mañana a la noche. En esas fábricas entrábamos a las 7 o 8 años y empezábamos a trabajar y nos encontrábamos con varias generaciones. A veces estábamos la abuela, la madre y la niña, porque la cigarrera era un oficio muy reconocido. Era un sueldo mísero, pero seguro. Y en aquella época en Madrid, que había hambruna, que había enfermedades, que estaba la tuberculosis, y que los hombres tampoco tenían mucho trabajo, eso sí, no ayudaban para nada en las labores domésticas. Ellos sufrían en silencio, al lado de un chato de vino y unas cartas, y un cigarro. Nosotras no. Nosotras trabajábamos en la fábrica, donde no penséis que lo hacían porque querían tener mujeres, no. Éramos que las manos de las mujeres son más chiquititas y liábamos muy bien los cigarritos y éramos más delicadas. Y no nos engañemos, mano de obra barata. Y pensando que como mujeres íbamos a ser bastante más sumisas. Sumisa yo, la cigarrera. De sumisas nada. Hicimos la huelga. Antes se llamaba amotinamiento, en la época de Fernando VII. Y volvimos a hacer otra, porque queríamos estar en unas condiciones un poquito mejores. Las condiciones de aquella época eran tan malas que ahora que dicen que las mujeres van y las tocan en los autobuses, a nosotras no nos tocaban, nos magreaban. Cuando salíamos de la fábrica decían que robábamos tabaco. Hombre, esto pues sí. Pero para soportar cómo nos magreaban, íbamos cantando una coplilla que decía: lleva la cigarrera en el rodete un cigarrillo habano para su Pepe. Y así soportábamos más o menos. Ellos se enfadaban porque nosotras éramos mujeres alegres, risueñas, mujeres valientes y mujeres que nos gustaban los toros, nos gustaban las zarzuelas, nos gustaban las verbenas. No teníamos dinero, pero si teníamos íbamos, y si no teníamos nos íbamos a la puerta, veíamos salir a los toreros y ¡ole!, porque éramos alegres, y éramos alegres por la vida dura que llevábamos. Cuando hablamos de esa forma que teníamos de trabajar de sol a sol, fijaros si éramos pioneras, que como no teníamos ni un solo día, si paríamos, decíamos que por favor que nos dejaran un sitio para dejar a los muchachos, para darles de mamar. Como no nos lo dejaban, nos llevábamos a los niños a las fábricas. Y mientras con una mano liábamos el cigarrito, con el pie mecíamos el carricoche del muchacho. Porque nos ayudábamos unas a otras, dentro de la fábrica y fuera de la fábrica. Como no había jubilación, la cigarrera trabajaba hasta los últimos días de su vida. No teníamos, porque no había ni para enterrarla. Entonces hacíamos una cosa, teníamos una cajita y cuando cobrábamos ese sueldo mínimo, un jornal chiquitito, metíamos un centimito, una perrachica, y eso íbamos ahorrando y cuando alguna lo necesitaba, se lo dábamos. O sea que nosotros, sin saberlo, hicimos el fondo salarial. Ya veis, no sabíamos. Mira, en este momento no sabíamos lo que hacíamos, pero hicimos el fondo salarial. Hicimos muchas cosas. Al final, ya cuando la guerra, terminaron dándonos un chiscón a la entrada para que le llamábamos la sala de la leche. Y ahí podíamos amamantar a los niños. Enfermedades, ¿qué queréis que os diga de enfermedades? O sea, las enfermedades eran tremendas porque no comíamos, porque no teníamos, eran infrahumanos donde estábamos trabajando. Terminábamos con dolores de espalda, de estar encorvaditas, terminábamos con cáncer de piel y sobre todo con uno que, claro, los hombres decían que éramos muy sensuales porque teníamos unos ojos muy bonitos y muy profundos. Esos ojos profundos
¿Qué queréis que os diga? Es que ahora se sabe que se llamaba oftalmia. ¿Qué es la oftalmia? Pues que los ojos los llevábamos dilatados de tanto humo y de tanto follón del tabaco, pero no importa, nosotros no veíamos, pues palpábamos, ¿qué quieres que te diga? Trabajábamos en la fábrica, trabajábamos en nuestras casas, vivíamos en corralas, y en esas corralas nos asomábamos cuidábamos a nuestros maridos, a nuestros hijos, a los padres, al yerno o al sobrino que venía de la mili. Ahí todo el mundo llegaba y nosotros echábamos un poco más de agua calentita y dábamos la sopa. Y cuando teníamos que salir nos asomábamos, Paca, échame una mano, chiquillo, y subía la Paca a echarnos la mano, evidentemente los niños con mocos y con moscas, que no había otra cosa. Y cuando no llegábamos a final de mes, había un sitio, creo que se llamaba La Perla de las Cigarreras, en la esquina de la calle Tribulete, que trabajábamos al fiao, que decíamos. Tú llegabas allí y decías, oye, que me fíes no sé qué, y cuando ya te fiaban mucho, pues tenías que dejar hasta el mantoncillo. Pues dejabas el mantoncillo, te daban un dinero, comprabas el avío, lo echabas al puchero y al día siguiente teníamos lo mismo. Y esa era la vida de las cigarreras. La cigarrera siempre ha sido una mujer valiente, una mujer decidida, una mujer pionera, hasta como decían estas señoras tan guapas, tan que saben tanto. Nosotros no sabíamos, pero hasta no nos casábamos. A ti te gustaba tu hombre y te ibas con él. Y si no había que casarse, pues no te casabas. Fuimos las primeras que nos casábamos por lo civil. Es decir, los convencionalismos no nos gustaba, pero no sabíamos esa palabra. Los concursos de belleza, decíamos que esa era horrible y no sabíamos el porqué, pero sabíamos que la mujer nunca podía ser expuesta. Teníamos las cosas muy claras. Insisto, éramos alegres, éramos valientes, y eso es la cigarrera. Y yo ya me tengo que ir, porque claro, si no trabajo, no como, y tengo mucho que alimentar en mi casa. Pero no me quiero ir sin deciros que todas las mujeres y cada una de las que estáis aquí lleváis una cigarrera dentro. Y lleváis una cigarrera porque la mujer es valiente, porque la mujer es luchadora, y porque sepamos o no sepamos, sabemos muy bien lo que queremos y nunca nos tenemos que dejar amedrentar por nadie. Hoy tenéis muchas cosas. Si os pasa algo, lleváis unas cosas, lo he visto por ahí, cuando venía, algo como un spray. Nosotros llevábamos la faca y con eso nos defendíamos porque no teníamos otra cosa. Pero a mí no me tocaba a nadie que yo no quisiera que me tocara. Y ya como me tengo que ir, recordad siempre que ni más mía que cualquiera, ni más tuya que de nadie. No tengo soga ni rienda, ni guapo que me defienda. Y voy y vengo a mi aire. A las personas les gustan las mujeres fuertes, valientes, poderosas. A lo largo de mi vida he tenido el privilegio de que la gente se me acerca para decirme que admiran en mí lo que ellos llaman mi fortaleza como mujer. Hay mujeres a las que les piden sus secretos de belleza. A mí, la gente se me acerca para pedirme cuál es mi secreto para ser una mujer fuerte. Y eso es lo que vengo a decir hoy aquí. Aunque sé que hay algunas personas a quienes no va a gustarles, porque a las personas les gusta escuchar hablar de amor. Son pocas las personas a las que les gusta escuchar hablar de su opuesto, el odio. Pero para ser fuertes es importante reconocer el odio, porque el odio nos hace débiles e incluso puede matarnos. Hay personas que se me acercan y me dicen que nunca, jamás en su vida han sentido odio, como si yo fuera a creerles, o como si eso las hiciera más buenas a mis ojos. El odio es inherente a la naturaleza humana. Es importante reconocerlo para poder hacerse cargo de él, para poder gestionarlo. Yo estoy aquí para compartir con todos ustedes ciertas reflexiones, producto de investigaciones profundas que he venido realizando alrededor de esta que probablemente es la más intensa
de las 3 pasiones del ser. ¿Qué es el odio? El odio es un veneno que se toma esperando que muera el otro. Pero el odio también es un gran motor de deseo. El psicoanálisis nos enseña que no es casualidad que el primer contacto que tenemos con el odio sea entre 2 hermanos. Todos podemos visualizar cómo los terribles celos y la profunda envidia hicieron que surgiera un odio que fue más allá del amor y que impulsó la mano asesina de Caín. Este es el odio del que yo vengo a hablar, el fraternal. Cuando se estrenó la película ¿Qué fue de Baby Jane?, todo el mundo pensó que se trataba de retratar la animadversión que existía entre 2 reconocidas actrices de aquella época, Joan Crawford y Bette Davis. Pero el público que pertenecía al selecto grupo del Hollywood tras bambalinas sabía que no se trataba de Joan Crawford y Bette Davis. Eso era un paripé. Lo que allí se estaba retratando en realidad era el odio visceral que había surgido entre las 2 hermanas más bellas y talentosas del Hollywood de aquella época. ¿Que quiénes eran esas hermanas? Nada más y nada menos que mi hermana y yo. A mí se me conoce más como Melanie Hamilton, la dulce chica de aquel clásico irrepetible, Lo que el viento se llevó. Son pocas las personas que saben que mi verdadero nombre es Olivia de Havilland, y mucho menos que tengo una hermana que se llama Joan. La enemistad entre mi hermana y yo data desde la infancia. Cierro mis ojos en un intento inútil por traer a mi memoria un recuerdo de cariño entre nosotras, pero no lo encuentro. Ella decía que ella había nacido leona y yo loba, y que la ley de la selva nos condenaba a nunca, jamás llevarnos bien. Todavía hoy en día la gente que nos conoce habla de los escándalos alrededor de nuestro lazo fraternal. Por ejemplo, aquella noche de la entrega de los Oscar, cuando ella rechazó saludarme. O cuando dijo que se estaba casando con uno de sus maridos porque pensaba que a mí me gustaba. Es un secreto a voces que me robó toda la herencia y que trató de alejarme de casi toda la familia. La gente que nos conoce íntimamente se acerca a mí y me pregunta: ¿qué fue en realidad lo que pasó entre vosotras? Yo suelo contestar con otra pregunta: ¿qué crees tú que nos pasó? Y entonces la gente habla. La gente siempre habla. Yo creo que te tenía envidia, dicen unos. Yo creo que te tenía celos, dicen otros. Yo creo que la culpa es de tu madre, dicen otros más. Yo escucho en silencio. Parece tan simple. ¿Será tan simple? No. Nada entre hermanas es simple. El psicoanálisis nos enseña que cuando sufrimos es importante reconocer la verdad. ¿Y dónde está la verdad? La verdad surge en los actos fallidos, en los sueños, en las revelaciones del inconsciente. Fue así como en una de mis sesiones analíticas apareció una escena. Estábamos en el colegio y una profesora se acercó a mi hermana. Yo estaba detrás de una puerta. Ellas no podían verme, pero yo escuché todo. La profesora le dijo: Joan, tienes que alejarte de tu hermana Olivia, porque ella te opaca con su luz. Tú también eres una chica talentosa, pero tu hermana lo es más aún. Si quieres quedarte a su lado, si insistes en ello, la gente las comparará y siempre saldrás perdiendo. Aquella escena me hizo recordar otro momento. Estábamos haciendo la celebración del homenaje del fallecimiento de mi padre. Mi hermana hablaba.
Su discurso era tan soporífero que toda la gente se estaba durmiendo. Cuando me tocó hablar a mí, el público se despertó y me aplaudió con entusiasmo, especialmente las hijas de mi hermana. Recuerdo su mirada. Estaba furiosa. Conmigo, con el público, con ella misma, pero sobre todo con sus hijas. Todos estos acontecimientos me hacen comprender que desde lo femenino no basta con ser fuertes. Es importante agruparse con otras mujeres fuertes. ¿Pero quiénes son? ¿Dónde están las mujeres fuertes? Las mujeres fuertes no son mujeres como mi hermana o como aquella profesora. Las mujeres fuertes son mujeres que han gestionado el odio, que han superado la envidia. Son mujeres que no se comparan unas con otras para ver quién brilla más. Las mujeres fuertes detienen las comparaciones porque saben que el brillo en un grupo se pluraliza, se suma, que cada quien tiene un talento. Las mujeres fuertes son como las flores, que nacen una al lado de la otra y no se preocupan por compararse, simplemente se dedican a florecer. Las mujeres fuertes se construyen unas a otras en lugar de destruirse entre ellas. Es por eso que esta noche quiero compartir con todos vosotros una leyenda. Esta leyenda me la dijo mi padre. Estábamos en una noche de verano, en aquella chimenea, en el rancho familiar. Yo creo que mi padre sabía lo que pasaba entre mi hermana y yo y quiso prevenirme. Pero la verdad es que esta leyenda, para mí, es mi verdadera herencia, porque nadie nunca va a poder quitármela, arrebatármela, ni robármela. Y yo quiero compartirla con todas las personas que me preguntan todos los días, ¿cómo soy fuerte? Para que sea una luz en la búsqueda del camino de la fortaleza. La leyenda dice que había un bosque y en ese bosque habitaba una serpiente. Un día, la serpiente se encontró con una luciérnaga y empezó a perseguirla. Día y noche sin parar. La luciérnaga, desesperada, no podía comer, no podía dormir. Y cuando vio que sus fuerzas menguaban, decidió hablar con la serpiente y le preguntó: Señora serpiente, ¿quiere usted comerme? No, le dijo la serpiente. Entonces, ¿acaso yo le he hecho a usted algún daño? No, le dijo la serpiente. Desesperada, angustiada, pero sobre todo sin entender absolutamente nada, la luciérnaga le dijo: si usted no quiere comerme y yo no le he hecho a usted ningún daño, dígame entonces, ¿por qué me persigue? ¿Por qué quiere matarme? Y entonces la serpiente, rechinando sus colmillos, le contestó: porque no soporto verte brillar. Les pido a todas las compañeras que suban. Eso. Queremos darle todo nuestro agradecimiento, sobre todo al señor Eliseo Sánchez y también a Maite Pedraza, a Belén Rico, a Alfonso Gómez Prieto, a José Antonio García Regueiro, al Ateneo de Madrid, y decirles que cada año cambiamos de personaje.
Ya estamos trabajando en nuestros nuevos personajes del próximo curso 2019-2020 y muy probablemente estemos de estreno en el Ateneo de Madrid el 7 de noviembre con los nuevos personajes. Muchas gracias.